Hare Krishna. Entonces, yo estaba acostado leyendo un libro y Vani Prabhu me, me preguntó que qué servicio estaba haciendo, ¿no? Ya le dije como los servicios en los que yo me estaba desenvolviendo y me dijo que si no quería ir a distribuir libros con ellos. Entonces, a mí no me gustaba mucho relacionarme con las personas o inclusive tener como un acercamiento, ¿no? Así tan repentino con las personas, ¿no? Y sabía que eso era la distribución de libros, ¿no? Yo no me imaginaba yendo con una persona a venderle un libro, ¿no? Y me dijo, vamos a Sankirtan, ¿no? Vamos a ir a salir a un Sankirtan viajero, vamos a estar como 1 o 2 semanas, vamos a ir a Tepic y a Puerto Vallarta, ¿no? Y dice, ¿por qué no te vienes con nosotros? Y en ese tiempo estaba Prabhu Madhukanta, presidente del templo. No sé, me llegó como un cierto tipo de inspiración y decidí ir con ellos a ese Sankirtan viajero que estaban haciendo, ¿no? Y yo, al momento que salí de la carretera, sí iba súper entusiasmado, ¿no? Conforme íbamos llegando a la primera ciudad que íbamos a llegar, que era Tepic, yo ya tenía mucha ansiedad, estaba muy temeroso, ¿no? Y ya me estaban diciendo, no, mira, lo único que tienes que decir es que si quieren un libro que es de yoga, meditación, esto y lo otro, ¿no? Y yo decía, no voy a poder hacer esto, ¿no? Entonces me estuvieron ahí convenciendo y ya casi llegando a Tepic ya lo que quería era yo llegar y terminar porque les preguntaba cuántos libros tengo que distribuir, ¿no? Dice, no te apures por los que tengo que distribuir, ¿no? Y yo decía, no, pues dime cuántos para terminar rápido y dejar de hacerlo rápido, ¿no? Yo lo que quería era como deshacerme rápido del servicio. Entonces llegamos ahí a la ciudad de Tepic, comimos en un restaurante, creo que era de unos devotos, era un restaurante vegetariano. Llegamos como a un salón que tenían ahí no sé si era de yoga o algo, ahí no recuerdo muy bien. Entonces ahí nos acomodamos, comimos y después salimos al centro a distribuir libros, ¿no? Y yo estaba totalmente aterrorizado, ¿no? Porque no, bueno, en ese tiempo no te organizaban un seminario, ¿no? Para distribución de libros, ¿no? Simple y sencillamente te daban los libros y te decían, sal a distribuir libros, ¿no? Y te decían, ay, tienes lo que quieras, ¿no? Y me recuerdo que las primeras veces distribuyendo libros hablaba mucho con las personas, ¿no? Hablaba mucho tiempo con las personas, ¿no? Como 5, 10 minutos y si podía hablar, hablaba más, ¿no? Lo que quería era estar hablando con alguien, ¿no? Pero ya después, bueno, las autoridades o las personas que estaban dirigiendo el programa de Sankirtan me decían que no tenía que hablar tanto con las personas, ¿no? Que tenía que ofrecerles el libro, contarles una breve reseña de lo que trataba el libro y si lo llevaban bueno y si no, ir con otra persona, ¿no? Entonces ese fue también mi primer contacto con el Sankirtan, ¿no? Así es como conocí yo el Sankirtan, ¿no? En el aspecto de la distribución de libros, ¿no? Que también es un servicio muy especial que aprecia mucho Srila Prabhupada, ¿no? Y que todos los devotos glorifican tanto, ¿no? Entonces no era realmente muy bueno para distribuir libros, sí me gustaba viajar. Después con el tiempo llegaron más devotos al templo, como en el año 2002, 2003, se juntó bastante grupo, un gran grupo de devotos, pues, y hacíamos maratones, ¿no? Y competíamos incluso con los devotos de México, pues, ¿no? Entonces hacíamos los maratones, hacíamos equipos de distribución de libros y salíamos a varias partes de la República a distribuir libros, ¿no? Entonces ahí fue también otra experiencia muy agradable, favorable, en el aspecto del desarrollo de la conciencia de Krishna. Porque yo siempre he pensado que si uno ha vivido experiencias materiales intensas que le han dejado impresiones psicológicas en la mente de uno también tiene que vivir experiencias espirituales intensas para que al mismo tiempo uno pueda cambiar esos patrones psicológicos de su mente, ¿no? Y realmente el Sankirtan fue eso, ¿no? Fue como un garrotazo, ¿no? Así en la mente, ¿no? Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dice que hay que darle de chanclazos, ¿no? De escobazos a la mente por la mañana con el Mangal Arctic y hay que darle otros chanclazos o escobazos en la tarde con el Bhagavad Gita, ¿no? El Mangal Arctic con el Srimad Bhagavatam y en la tarde con el Bhagavad Gita, ¿no?
Entonces, Sankirtan fue eso precisamente, ¿no? Y sí, ahí uno se comprometió más en ese aspecto y fue cuando pedí refugio a su santidad Bhaktitirtha Maharaj. Bhaktitirtha Maharaj llegó algunas veces, lo vi algunas otras veces aquí a Guadalajara y lo vi otras veces en el DF. Me preguntaba, ¿no? Y estaba al pendiente de mi progreso espiritual, ¿no? Y fue muy misericordioso conmigo porque yo le escribía cartas y me las contestaba al siguiente día, ¿no? Ya me estaba contestando, pues, ¿no? Y yo sentía como una gran compasión, ¿no? Y misericordia de él hacia conmigo, porque había devotos que estaban también refugiados con él, que le escribían y tardaba más días en contestarle, ¿no? Y yo le decía, no, a mí me contesta luego al día siguiente. Entonces, me dio mucha inspiración, pues, ¿no? Y sí tenía un gran deseo de iniciarme con él, pues, ¿no? Entonces, después, y él estaba complacido, ¿no? Al principio él no quería que viviera en el templo. Yo ya estaba viviendo en el templo, pero me preguntó como que qué hacía de mi vida. Yo conocía a los devotos, pues ya no estaba tan joven, ¿no? Tenía como 25 o 26 años y yo ya había tenido un negocio. Entonces él me decía, ¿qué tipo de negocio tienes? Y ya le decía, no, hago negocio con la ropa, ¿no? Entonces me decía, ¿por qué no haces negocio de ropa con los devotos? ¿No? Y yo decía, no, con los devotos ya intenté hacer negocio y fue un total fracaso, ¿no? Entonces haces negocio por tu cuenta, ¿no? Y dice, no, yo ya también me frustré mucho, ¿no? Ahora quiero vivir en el templo, me decía. Me dijo, está bien, pues, vive en el templo, pues, ¿no? Entonces yo vivía en el templo y quería vivir esa experiencia, quería vivir la experiencia de vivir en el templo. Entonces, con Bhaktitirtha Maharaj recuerdo muchos incidentes muy agradables, ¿no? Tuve la fortuna de también poderme asociar personalmente con él, ¿no? Había un devoto, Darshan Prabhu, en el Templo de México, que tuve también la fortuna de que me invitaba mucho a hacer servicios muy personales para su santidad Bhaktitirtha Maharaj, ¿no? Como darle masaje, estar ahí con su cuarto con él, estar ahí cuando comía, cuando hacía pues sus cosas, cuando estaba fuera del foco de los demás devotos, ¿no? Entonces también tuve como ese tipo de misericordia con su santidad Bhaktitirtha Maharaj. Y recuerdo una vez en un Ratha Yatra, un incidente muy chistoso, ¿no? Porque había un devoto, Jirishnu, que vive, pues, es de Estados Unidos, no recuerdo, creo que de Boston, y era su sirviente personal. Él había venido viajando con él y vinieron aquí al festival de Ratha Yatra. Prabhu Jai Gadadhar vivía en el templo y antes en el templo, Nueva Nilachalam Mandir en Pedro Moreno, había un cuarto que le llamaban como la oficina, pues, ¿no? Y era como el cuarto de los altos mandos de ISKCON Headquarters en Guadalajara, ¿no? Entonces Jai Gadadhar tenía la llave de ese cuarto, ¿no? Y ahí no dormía ahí. Bhaktitirtha Maharaj estaba quedando en un hotel donde se quedaban todos los gurús, que se llamaba el Bernini. Entonces, pero ahí en ese cuarto había el internet, ¿no? Que recién en ese tiempo se estaba como haciendo famoso, pues, ¿no? Que era un internet súper lento, que uno conectaba a su cable de línea de teléfono y era lentísimo. Pero para Bhaktitirtha Maharaj era muy importante, ¿no? Tener esa comunicación, porque él tenía un contacto muy cercano con todos sus discípulos, ¿no? Entonces le había encargado a Jirishnu que se hiciera cargo de que ese cuarto estuviera disponible para él en algún momento del festival, para que él fuera, se conectara con su computadora y pudiera contestar correos electrónicos con sus discípulos y para hacer cosas que hacía en otras partes del mundo, ¿no? Porque tenía discípulos en casi todas partes del mundo, ¿no? Entonces yo recuerdo que le pregunté a Jirishnu, le dije, ¿tienes la llave del cuarto? Y me dice, no, Prabhu Jai Gadadhar va a estar en el cuarto, ¿no? Yo le dije, no creo que esté en el cuarto, va a estar aquí en el festival, ¿no? ¿Por qué no vas y lo buscas? Y fue como a dar una vuelta, pero no lo vio y dijo, yo creo que sí va a estar ahí. Entonces le dije, ok, pues, pero no estoy seguro si va a estar ahí, ¿no? Entonces nos fuimos en la camioneta, llegamos al templo de Nueva Nilachalam Mandir y yo subí rápido para ver si estaba Prabhu Jai Gadadhar y me di cuenta que no había nadie, ¿no? Y dije, y la puerta estaba cerrada, ¿no? Entonces le dije rápido a Jirishnu, no está Jai Gadadhar. Y Jirishnu fue
rápido abajo a buscarlo en la cocina, en el templo, en todos lados, y no lo encontró, ¿no? Entonces llegó Bhaktitirtha Maharaj, se paró enfrente de la puerta y estaba esperando a Jirishnu con la llave, ¿no? Y Jirishnu subió y llegó como con una actitud así muy temerosa y como lo vi con una cara de mucho miedo. Y yo dije, ¿qué va a pasar, no? Porque hasta ese momento había visto a Bhaktitirtha Maharaj como... Dicen que el gurú es como tan suave como el pétalo de una rosa, o tan duro y fuerte como un rayo, ¿no? Como un trueno, ¿no? Entonces yo dije, pues no sé, no creo que vaya a pasar algo muy grave, ¿no? Y volteé a ver a Jirishnu y le dice, ¿qué pasó? Ábreme la puerta, ¿no? Y dice Jirishnu, no tengo la llave, Maharaj. Y enseguida transformó, Bhaktitirtha Maharaj se transformó como si fuese el señor Nrsimhadev, ¿no? Así con Hiranyakashipu, ¿no? Y le dijo a Jirishnu, you are screwing me up, ¿no? Estás fastidiándome todo el programa, ¿no? Dice, ¿qué clase de sirviente eres tú, no? Y creció, no es que estuviera creciendo Bhaktitirtha Maharaj, sino que Jirishnu se fue encogiendo, ¿no? Se fue encogiendo y se puso en un rincón de la pared del pasillo, y Bhaktitirtha Maharaj lo estaba reprendiendo bien severamente, y me dio como mucho temor. Dije, a lo mejor a mí también me van a regañar. Entonces ese cuarto tiene una ventana que da hacia la calle, pero hay otro cuarto a un lado que siempre está abierto y tiene una ventana. Y hay un espacio entre esas dos ventanas. Y dije, bueno, me voy a fijar si está abierta la ventana del cuarto, que es la oficina de los altos mandos del templo de Guadalajara. Entonces me asomé y vi que sí estaba abierto, pero era muy peligroso. Sí, estaba bastante peligroso. Es un piso, ¿no? Es como un piso de altura, y es peligroso quererse pasar al otro cuarto, ¿no? Porque no alcanzas como extendiendo tu mano a agarrar la otra ventana. Pero dije, bueno, si brinco un poco puede que me agarre, porque había solo una pequeña cenefa, ¿no? Entonces me brinqué por la ventana, traté de alcanzar la otra puerta, me resbalé un poco, pero me alcancé a agarrar de la ventana y me pude meter al cuarto, mientras Bhaktitirtha Maharaj seguía regañando a Jirishnu. Entonces escuchó unos ruidos en la puerta, y yo encontré un desarmador y comencé a desarmarla, porque no tenía llave, la chapa tenía llave, no es que se podía abrir directamente de dentro, ¿no? Entonces desarmé la chapa, la desbaraté, y cayó la chapa, y abrí la puerta, y Bhaktitirtha Maharaj estaba del otro lado con una sonrisa muy grande, ¿no? Y dijo, oh, he is really good, ¿no? Él es muy bueno, ¿no? Y después se me quedó viendo como con cara un poco molesto y me dice, you better fix that, because the president is going to be really angry. Dice, mejor arregla eso porque el presidente va a estar muy enojado. Y ya me puse a reparar la chapa. Pero Bhaktitirtha Maharaj pudo hacer su servicio, pues, ¿no? Su servicio, que era su servicio para Srila Prabhupada. Entonces, sí, tuve unos encuentros ahí muy agradables con Santidad Bhaktitirtha Maharaj. Después se llegó el tiempo en el que tuve que pedir recomendación para ser iniciado, pero no gozaba yo de muy buena reputación con el presidente que estaba en ese momento, porque se imaginaba cosas de mí, pues, ¿no? No por yo no hablar directamente con él, quizás me perdí la oportunidad de verme iniciado con su Santidad Bhaktitirtha Maharaj, pues, ¿no? Entonces hubo las iniciaciones en el Templo de México, recomendaron a algunos devotos, yo fui con ellos, pero a mí no me recomendaron para la iniciación, ¿no? A pesar de que me dijeron, bueno, quizás para el próximo año me puedes iniciar, ¿no? Después fui a México, vi a Bhaktitirtha Maharaj y me dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Un día después de las iniciaciones, ¿por qué no estuviste en la ceremonia de fuego, no? Y ya le dije, bueno, no pude conseguir mi recomendación para que me iniciara, ¿no? El próximo año te voy a iniciar, dice, tú ya eres mi discípulo, dice. Entonces yo me puse muy triste, pero me dio el coraje y el valor de hablar con el presidente y de reclamarle por qué no me había dado mi recomendación. Si no había sido total, sí estaba siguiendo mis principios, quizás no al 100%, pero sí estaba cantando mis rondas. Y por algo se dieron las cosas. Después, hablando con algunos devotos, me dijeron eso. Dicen, no te apures, ¿no? No te tocaba iniciarte con él, pues. Entonces, en esa forma pasó bastante tiempo en que yo aceptara de nuevo a un maestro espiritual, ¿no? Porque después de ese año Bhaktitirtha Maharaj ya no volvió a venir, ¿no?, a México.
le detectaron el cáncer, después el siguiente año le habían amputado un pie y sí hubo unas iniciaciones a distancia, pero yo no las quise tomar tampoco porque me sentía como muy triste, deprimido por lo que había pasado con Bhakti Maharaj, pero me dio una idea también de cómo comprender qué es lo que sucede con la enfermedad del maestro espiritual. Y hablaba con un devoto que yo lo aprecio mucho, que se llama Prabhupada Oksaya, y él me decía que la enfermedad del maestro espiritual es solo tres cosas, ¿no? Eso es un síntoma de éxtasis trascendental, ¿no? Es una reacción a las actividades pecaminosas de sus discípulos y es una oportunidad que le presta a su discípulo para que haga un servicio directo, ¿no? O sea, expande su capacidad de que lo sirvan, pues, ¿no? Y hace su servicio más amplio para que varias personas se purifiquen, ¿no? Entonces yo lo entendí de varias formas, ¿no? Y ya después otra vez me reconcilié con mi conciencia de Krishna. Bhaktivedanta Maharaj había abandonado este mundo material y se había ido con Srila Prabhupada a predicar en algún otro lugar del universo, por seguro. Y después tardé mucho tiempo, muchos años, ¿no? Hasta el 2012 me inicié, ¿no? El 20 de mayo de 2012 tomé mi iniciación formal de su santidad Jayapataka Maharaj, ¿no? Entonces, en el periodo de que no me pude iniciar con Bhaktivedanta Maharaj a encontrar a Jayapataka Maharaj, yo desarrollé algo que llamé el gurómetro, ¿no? Que era como una especulación mía, ¿no? Pero tenía muchos gurús, yo siempre estaba viendo muchos gurús. Y también eso creo que fue benéfico para mí porque empecé a escuchar muchas clases de muchos gurús, de muchos gurús. Y ahora es también como un apego que tengo, gracias a su santidad Bhaktivedanta Maharaj, ¿no? Porque escucho muchas clases de muchos maestros espirituales. Entonces empecé a ver como que había maestros espirituales que eran muy ortodoxos, ¿no? O muy estrictos, ¿no? Que eran muy estrictos, ¿no? Y me agradaba también esa parte estricta, ¿no? Y veía otros que eran como muy amorosos, muy carismáticos y que se acercaban mucho también a sus discípulos, ¿no? Entonces esa fue la forma, ¿no?